Ignacio Huertas. Yo soy Óscar Serrano. Pertenecemos al Grupo de Investigación Energía y Cambio Climático del Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión les vamos a contar cuál es el consumo real de los vehículos pesados cuando circulan en México. Es de interés conocer cuál es el consumo real de los vehículos en un país con el propósito de identificar políticas públicas que orienten a los fabricantes hacia el desarrollo de tecnologías más eficientes para que las autoridades ambientales puedan identificar estrategias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y finalmente para que los administradores de flota encuentren maneras de reducir el consumo de combustible de su flota y por ende el costo operativo de su empresa. En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte clasifica a los vehículos pesados según el número de ejes y número de neumáticos que estos pueden tener, así como por su peso bruto vehicular y si estos son utilizados para el transporte de pasajeros o transporte de carga. En el caso de transporte de pasajeros tenemos que las categorías más dominantes son los autobuses de dos ejes y los camiones autobuses tipo van, y que para el caso de transporte de carga los más dominantes son los tractocamiones semiarticulados de tres ejes en su unidad motriz y los camiones rígidos de dos o tres ejes. En México, los vehículos pesados son menos del 1% de la flota total de vehículos y estos corresponden esencialmente a vehículos de carga. Para el caso de transporte de carga, tenemos que en los últimos años los vehículos que mayormente se han utilizado con este fin son los tractocamiones de tres ejes, teniendo una gran diferencia con respecto a los otros tipos de vehículos utilizados para este fin. El 40% de los vehículos de carga tiene más de 20 años, mientras que los vehículos usados para el transporte de pasajeros, el 30% tiene más de 20 años. Los principales fabricantes de vehículos de transporte de carga en el país son Kenworth, Freightliner e International, mientras que en el caso de transporte de pasajeros tenemos a Mercedes-Benz, a International y Scania. Aquí presentamos las tecnologías disponibles en México de vehículos pesados y podemos observar que en su gran mayoría son vehículos diésel. Monitoreamos la operación de los vehículos conectándonos directamente al computador que controla la operación del motor del vehículo. De allí obtenemos el dato de consumo de combustible. Adicionalmente, usamos la información de GPS contenida en el vehículo. Esta información la enviamos a la nube vía celular y almacenamos en bases de datos toda esta información de por lo menos un año a una frecuencia de una muestra por segundo. Estadísticamente analizamos esa información y reportamos valores promedio. Para este trabajo se monitoreó segundo a segundo con varias empresas de telemetría más de 80 vehículos pesados desde el año 2019, así como también se incluyó el reporte de más de 2 millones de viajes de aproximadamente 3.500 vehículos que incluyen los principales fabricantes tanto de los vehículos como tal, así como de los motores que estos utilizan para el transporte de carga y pasajeros a nivel nacional. Para el caso de vehículos de carga a diésel, presentamos la información por tipo de vehículo y la organizamos por edad. También presentamos la información en términos de litros por kilómetro recorrido o litros kilómetro tonelada transportada. En esta diapositiva se reportan las distintas tecnologías utilizadas en los vehículos de transporte de carga, donde su principal objetivo es identificar las tecnologías más eficientes en las dos métricas de medición: consumo específico de combustible en litros por 100 kilómetros y consumo específico de combustible en litros por 100 toneladas kilómetros, tanto para camiones rígidos de 2 y 3 ejes
como para tractocamiones semiarticulados de 3 ejes. En esta gráfica se puede ver que mientras a mayor capacidad de carga tienen estos vehículos, el consumo en litros por 100 toneladas kilómetros disminuye. Similarmente procedimos con los vehículos pesados dedicados al transporte de pasajeros. Se puede observar que a diferencia del transporte de carga, en los vehículos para pasajeros no hay un cambio sustancial en el consumo de combustible con la edad. Esto es cierto siempre y cuando se le dé el debido mantenimiento a los vehículos y los vehículos se encuentren dentro de su vida útil. Esto ocurre tanto para las métricas de litro por kilómetro como litro por kilómetro tonelada transportada. Adicionalmente, también se reportan las distintas tecnologías utilizadas para los vehículos de transporte de pasajeros, tanto para autobuses de 2 ejes, autobuses de 3 ejes, como para autobuses tipo van. También se puede identificar que si se incluyen las toneladas transportadas en el consumo específico de combustible, esta métrica puede alcanzar un valor más uniforme en las distintas categorías vehiculares, cosa que no ocurre en los vehículos de transporte de carga. Finalmente, de izquierda a derecha podemos ver cuáles son las tecnologías más eficientes respecto al valor promedio determinado. Actualmente México cuenta con una red de extensa distribución de gas natural. Se resalta que en el norte ese gas natural proviene de Estados Unidos y se muestran los diferentes puntos de importación. Por el sur, el gas natural es propio. También es importante señalar que México cuenta con 3 puertos o puntos de regasificación. Allí se importa gas natural licuado. Y finalmente, también se cuenta con una tecnología de distribución de gas natural móvil, como el que se está ilustrando. En este mapa podemos identificar las distintas estaciones de servicio de gas natural comprimido vehicular en el país, donde podemos ver que principalmente estas están ubicadas en el estado de Jalisco en el centro oeste, así como en el estado de Nuevo León en el noreste del país. Además, como estas se van expandiendo hacia otros lados del territorio nacional. Como se especificó anteriormente, los vehículos pesados a gas natural en México son menos del 1%. Aquí se muestra la distribución por edades. Y estos vehículos se usan principalmente para el transporte de carga. Aquí mostramos las tecnologías usadas. Cuando comparamos el consumo específico de combustible de vehículos diésel versus vehículos de gas natural comprimido vehicular, en términos de litros equivalentes de diésel por 100 kilómetros, podemos ver que los vehículos a gas natural representan un consumo ligeramente mayor. Sin embargo, al analizar las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un análisis de ciclo de vida well to wheel, podemos ver que estas se reducen entre un 10 y 15%, por lo que concluimos que el uso de gas natural comprimido vehicular puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte de carga. Los vehículos pesados eléctricos en México se vienen usando principalmente para el transporte de pasajeros en las principales ciudades del país, como son Ciudad de México y Guadalajara. Sin embargo, la mayor limitante es el alto costo de inversión inicial que requieren estos vehículos. Y a la postre se ha reportado que en su vida de operación resulta un 30% más alto el costo de operar con autobuses eléctricos. La principal ventaja de los vehículos eléctricos para zonas urbanas es su comportamiento en condiciones de alto tráfico. Aquí tenemos una curva que compara el desempeño de un motor de combustión interna y vemos que a baja velocidad el consumo incrementa. En oposición, los vehículos eléctricos tienen una curva donde el consumo crece proporcionalmente con la velocidad y esto los hace especialmente apropiados para zonas urbanas con alto tráfico vehicular. Buscando aprovechar las ventajas de las tecnologías eléctricas,
y enfrentarnos al problema del alto costo de inversión inicial de los vehículos, sugerimos considerar aplicaciones donde únicamente sea necesario bajas autonomías. Hemos analizado casos específicos y en esta gráfica presentamos las diferencias relativas con respecto a autobuses diésel, donde positivo significa mejor a favor de vehículos eléctricos. Y observamos que, por un lado, se reduce el tamaño de motor necesitado y por el otro lado, se reduce el consumo de energía en un 37% y con ello una alta reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, también se ha encontrado que diseñando apropiadamente el transmotriz, la capacidad de aceleración puede aún ser mejor que su contraparte eléctrica. En esta diapositiva se reporta el factor de emisión ponderado para la generación de electricidad en México, debido a que ésta proviene principalmente de fuentes no renovables y fuentes también renovables. Además, expresamos el consumo energético de vehículos eléctricos tanto para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros y así poder estimar sus emisiones. Sin embargo, vale la pena recalcar que estos datos son reportados por el fabricante, por lo que es importante considerar la medición o determinación del consumo energético real de estos vehículos bajo las condiciones operativas en México. Aquí presentamos a manera de resumen el consumo energético de los vehículos de carga por diferentes tipos de combustible, expresado en litros equivalentes de diésel por cada kilómetro transportada y tonelada transportada en función del peso bruto vehicular. Observamos que la tendencia es decreciente con el peso, con la carga transportada, que a mayor carga transportada el vehículo se vuelve más eficiente. También mostramos que los diferentes tipos de combustible, triangulito para gas natural, circulito para diésel y estrellita para vehículos eléctricos, se muestra que la variación en esos consumos energéticos depende mucho de otras terceras consideraciones y en especial resaltamos en la logística de uso o en la eficiencia con que se usa el vehículo y en los hábitos de conducción. El mismo resultado, pero en términos de litros por kilómetro transportado, se puede observar a continuación. Sin embargo, ese comportamiento no se ve tan evidente. En esta diapositiva comparamos los valores de consumo específico de combustible tanto en litros equivalentes de diésel por kilómetro como en litros equivalentes de diésel por tonelada transportada a kilómetro para los distintos vehículos utilizados o reportados en este estudio, como para los valores reportados en la literatura, donde podemos destacar que los rangos o valores de nuestro estudio caen dentro de los reportados en la literatura y que además que en este caso, en el de transporte de pasajeros, se puede tener valores más uniformes y una menor dispersión comparado con los vehículos de transporte de carga, así como pues estos tienen una capacidad máxima de carga de entre 20 y 25 toneladas. Hemos vuelto a incluir esta tabla para expresar los resultados del presente estudio, cuyo objetivo era establecer los consumos promedios de los diferentes vehículos. Aquí tenemos para autobuses, para transporte de pasajeros y aquí para el transporte de carga. Mostramos los valores promedios expresados en litros por kilómetro transportado o en litros por kilómetro tonelada transportada. Adicionalmente, para los casos donde hay valores o donde hay operación con vehículos de gas natural, aquí se presentan los resultados y se compara similarmente con los vehículos eléctricos. Finalmente, como resultados de este estudio, queremos destacar que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la prioridad debe ser el uso de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros, así como el uso de gas natural comprimido vehicular para transporte de carga y también de pasajeros, y la adopción de nuevas tecnologías diésel que resultan ser más eficientes. Es importante resaltar que el uso de gas natural y de vehículos eléctricos tienen sus propias complicaciones. Sin embargo,
La adopción progresiva de estas tecnologías y un fuerte énfasis en capacitación es la solución para resolver estas complicaciones. Ya para concluir, México actualmente tiene las condiciones apropiadas para adoptar estas tecnologías a gas natural y eléctrica. Eso sería todo. Muchísimas gracias.